¿Qué hemos estado hablando? Orden de salvación. Ahora, abran su imagen. Hasta ahora, hasta este punto, ¿cuáles son los temas y los escalones que hemos subido? Gracia preveniente. ¿Qué es la primera? ¿Cuál es la segunda? Gracia convincente. Okay, las últimas 2 semanas pasadas, Gracia Gracia justificadora. justificadora. la gracia justificadora. Ahora, ¿cuál es el próximo escalón? Seguridad. Seguridad. No vamos a tocar seguridad todavía, porque hay algo que tenemos que tocar antes de llegar a la seguridad, que ocurre en el orden de salvación, según Wesley. La justificación y la regeneración ocurren simultáneamente, pero en términos de orden, la justificación viene antes de la regeneración. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes, y pues esto ha sido un reto para mí también porque esto ha sido algo nuevo para mí, desafortunadamente. Desafortunadamente digo eso porque es triste después de tantos años en la iglesia que no hemos tenido una doctrina más completa y una enseñanza más completa a lo que se refiere de la salvación. Sí, porque ¿qué es lo más importante? Si no es la salvación. Amén. Antes decíamos robóticamente y automáticamente, sin pensarlo, le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Pero verdaderamente sabíamos lo que eso significa. No. Podíamos apreciar lo que eso significa y aún más importante, lo que implica en nuestras vidas. Porque también por nuestro entendimiento y comprensión superficial del asunto, pensábamos, pues, la salvación de mi alma, estábamos pensando que mi alma no va a terminar en el infierno, gloria a Dios. Y eso es algo grande por lo cual dar gloria a Dios, pero no es lo único. Y hay mucha gente, por eso, en muchas iglesias, viviendo como esclavos rumbo al cielo. Dando gloria a Dios porque no van al infierno, pero en esta vida viven como esclavos. Viven como sirvientes, vacilando entre pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento. Y a veces las iglesias que han fracasado más son las que más han predicado de santidad. Porque ni siquiera enseñaron bien hablando de la santidad. Ok, ¿cómo es entonces que el Espíritu Santo, que Dios nos santifica para vivir la vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor? No, pero el arreglo para vivir la vida en santidad era no hagas esto, no hagas esto, lo otro, y no ponte esto, no te pongas esto, no te pongas lo otro, especialmente si eres mujer. Y ya cumpliendo con eso, tú eres santo. Aunque sigue siendo el mismo tóxico, la misma chismosa que siempre ha sido. Y por eso la iglesia pentecostal en esta ciudad, y nos incluimos,
Porque si vamos a hablar y decir la neta, podemos decir lo que queremos hacer, pero la mayoría de la iglesia pentecostal, y si lo voy a decir y lo voy a poner en video, esta parte no lo voy a editar, la mayoría de las iglesias pentecostales aquí en este condado salieron de esta. Amén. Pero tampoco no nos podemos lavar las manos. Tenemos que tomar responsabilidad. Así es. Porque las cosas no se cambian hasta que uno se atreve a tomar responsabilidad. Es decir, hemos cerrado. No hemos hecho bien, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de esto. Y eso nos llevará a cambiar nuestra manera de actuar, de vivir. Amén. Y vamos a volver y verdaderamente pararnos en los caminos y preguntar por la verdadera senda antigua. No según el siglo XIX o el siglo XX, sino la verdadera senda antigua. Entonces, lo que iba a decir es que por eso las iglesias acá hay mucha gente, hay muchos jóvenes, hijos de padres cristianos que no quieren saber nada de la iglesia porque están hartos ya de ver la poca vergüenza de sus padres. Y por eso, como Dios dijo varias ocasiones a través de profetas en el Antiguo Testamento, así la iglesia pentecostal hispana en este condado ha hecho que se blasfeme el nombre del Señor. El nombre del Señor ha sido blasfemado a causa de nosotros. Dije de nosotros. No dije a los de allá, no dije a los de allá, los que están adelante o los que están atrás. No, a causa de todos nosotros, el nombre del Señor ha sido blasfemado. Amén. Así es. Lo tenemos que corregir. Amén. Ese no tiene que ser el final de la historia. Amén. Amén. Tenemos que corregir. En buen boricua tenemos que dejar de las pocas vergüenzas. ¿Ok? Tenemos que corregir tantas maneras de pensar que están tan erradas. ¿Por qué? Porque están enraizadas en puro espíritu de rebeldía y porque nadie hoy en día se quiere someter. Entonces, como no me quiero someter, voy a abrir mi propio rancho, voy a hacer mis propios asuntos acá, sin saber a lo que se está metiendo, Así es. sin saber a lo que están metiendo a sus hijos, sin saber a lo que están metiendo a su matrimonio. Amén. Déjame decirle a ustedes, si yo no tuviera la convicción de que el Señor me llamó al pastorado y a servir en este ministerio pastoral, en este lugar y en esta iglesia, yo no iba a desear el ministerio pastoral. Yo ya lo probé una vez anterior. ¿Me están entendiendo? Por eso cuando hay gente que a veces se emocionan demasiado, a veces yo los miro, le miro de lado y a veces les trato de decir algo, pero cuando siento como que no, digo, ellos van a tener que aprender así como yo aprendí. Nadie le va a poder decir nada, porque si no, uno piensa que uno es más que ellos y que uno nada más puede ser pastor, pero ellos no. Ok, dale. ¿Me están entendiendo? Entonces todas estas cosas son necesarias. Necesito que se me enfoquen. ¿Estamos? Amén. Y yo sé que estos estudios han sido muchos. Todos se han estado grabando
poniendo en nuestro canal de YouTube, necesitan estarlo escuchando. Amén. Estarlo escuchando. Y de nuevo, el líder, ni les tengo que decir, si yo me doy cuenta, después de todo esto, que tengo líderes que no han escuchado nada, les voy a decir que no van a ser líderes por mucho más tiempo. Así de plano. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque basta ya con cristianitos sin raíces profundas. Amén. Esto es parte del discipulado. Amén. Y esto es parte de la madurez. Y esto es parte de tomar responsabilidad. O como dijo Pablo a los Gálatas, de ocuparnos por nuestra propia salvación. Amén. Cada cual se tiene que ocupar de su propia salvación. Amén. Porque Dios no tiene nieto, ni sobrino, ni primo, ni nada de eso. Él puros hijos tiene. Amén. Amén. Puros hijos. Relaciones directas nada más. ¿Estamos? Amén. Ok. Entonces diga conmigo regeneración. Regeneración. ¿Fue buena la regañada esa para iniciar? Amén. Thank you. Juan capítulo 3. Alguien búscame Juan capítulo 3, del versículo 3 al 6, preferiblemente en la Reina Valera del 60, por favor. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuál es el tema principal en esos 3 versículos o 4 versículos? Nacer de nuevo. Nacer. El nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario para entrar al reino de Dios? Para ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, de eso vamos a hablar en el día de hoy. El nuevo nacimiento, la regeneración y la santificación. ¿Ok? Entonces, ¿de qué hablamos la semana pasada? Las 2 semanas pasadas. De la gracia justificadora. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la regeneración. Entonces, ambas doctrinas, tanto la doctrina como la justificación, como la doctrina de la regeneración, son fundamentales para nuestra fe cristiana. Son fundamentales. Y usted sabe por qué comencé con la energía con que comencé. Porque desafortunadamente, siendo fundamentales, y de nuevo, yo llevo años en el pastorado. Y verdaderamente yo no estoy tocando este punto hasta ahora. Entonces aquí yo no estoy tirando piedras allá. Yo estoy comenzando conmigo. Siendo doctrinas fundamentales, estas han sido doctrinas que en nuestras iglesias no las hemos tocado. Y es obvio, lo mismo. O sea, nuestro testimonio lo grita. Amén. Lo testifica a gritos de que no hemos sido regenerados. Es como la canción esa de, ¿cómo se llama? De Alex Zurdo, que él está ahí, parece que se titula Mi Dilema, algo así. Y él dice,
Alex Zurdo es un cantante cristiano como de reggaetón, de hip hop y toda esa vaina. Entonces él dice, él está como rapeando y cantando una canción de que estuve en un concierto y participé, pero después de mi participación subió una de aquellas de la rajatabla de la senda antigua y me empezó a tirar desde allá arriba. ¿Me entiendes? Entonces él sigue por ese flow, desahogándose y hablando de su dilema. Y luego él dice, y tú me dices que esta música es del diablo porque te dan ganas de perrear. Dice, si te dan ganas de perrear, es porque tú aún no has sido transformado. Amén. Ese fue un gancho izquierdo al hígado al estilo Julio César Chávez. Porque es cierto. ¿Cuántos han visto el video ese hace tiempo que no lo he visto? De una mujer que está en una casa haciendo trabajo personal o evangelizando, está tocando, y allá adentro tienen una rumba tocando ahí de salsa y esto, y esta parece que está media convertida, como recién convertida, y está esperando ahí con su Biblia en la mano, con su moño pentecostal y toda la cosa, y no abren la puerta, y de momento, y ella empieza como a querer dar su padre, pero luego se retiene ahí, Señor, reprende al diablo, y está esperando y pasan 5 minutos más. Y como que, o sea, aún no ha sido transformada, no ha sido regenerada, tal vez no ha comenzado ese proceso de santificación, ¿ok? Entonces por eso estas dos doctrinas, justificación y regeneración, son fundamentales para nuestra fe cristiana. La obra yo ya se lo dije, se lo voy a repetir para los que están tomando nota. La obra de regeneración ocurre simultáneamente con la justificación. O sea, van de la mano. Pero si habría que decir, ok, pero ¿cuál viene primero? Sería la justificación. ¿Ok? Sería la justificación que viene antes de la regeneración en el orden de salvación. Ahora, cuando les dije de lo que íbamos a tratar esta noche, le di 3 términos: el nuevo nacimiento, regeneración y santificación. Esos 3 términos, muchas veces, especialmente dentro de la teología wesleyana y la obra de salvación según John Wesley, se usan como a veces como palabras sinónimas o de manera intercambiable. ¿Me están entendiendo? Entonces a veces cuando Wesley dice regeneración, se pudiera entender implicar o entender que le está implicando santificación. ¿Ok? Y lo vamos a ir explicando y desempacando. ¿Estamos? Amén. Ahora, esta es la definición, o esto es lo que ocurre en el proceso de la regeneración. Los que están tomando nota, tomen nota. ¿Están listos? Ok. La regeneración es el cambio que Dios, por el poder del Espíritu que mora en nosotros, hace en nosotros, al liberarnos del poder del pecado. Lo voy a repetir. La regeneración es el cambio que Dios, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, hace en. Esa palabra de 2 letras es sumamente importante. Esta es una obra que Dios hace en nosotros al liberarnos del poder del pecado. Ahora,
la palabra, según Thomas Oden, en cristianismo clásico, la palabra regeneración literalmente significa, obviamente regeneración significa ser generado de nuevo o nacer una vez más. La palabra regeneración literalmente significa ser generados de nuevo o nacer una vez más. De ahí, o sea, sale el versículo que leímos, el pasaje que leyó el hermano David, del intercambio entre Jesús y Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo y ser regenerado. ¿Estamos? Ok. Entonces, en la regeneración, hasta este punto, comenzamos con, y la semana que viene, antes de entrar al próximo escalón, vamos a hacer un resumen. Pues yo creo que casi estamos hasta la mitad del escalón, de la escalera. ¿Ok? Entonces, pero comenzamos con la gracia preveniente. Básicamente, la gracia preveniente nos da la habilidad de responder a Dios. No determina si vamos a responder positivamente o negativamente, pero nos da la capacidad de responder a Dios. Porque sin la gracia preveniente, si todos los seres humanos quedaran en su estado natural después de la caída, ni siquiera por su estado depravado, de total depravación, no tuviéramos nosotros la capacidad de ni siquiera responder a Dios. Pero Dios, a través de su gracia preveniente que Él le da a todo el mundo, nos comienza, por ejemplo, a restaurar el conocimiento de los atributos básicos de Dios. Nos comienza a revelar un poco de la ley moral de Dios. Y así sucesivamente, por su gracia preveniente, nos da la habilidad de ver y escuchar el llamado de Dios. ¿Ok? Entonces, pero esa gracia preveniente luego nos lleva, si respondemos positivamente, nos lleva a la gracia convincente. Y ahí el Espíritu Santo entonces viene con la ley moral de Dios y pone en nosotros, así como dijo Pablo, escribió Pablo a los Gálatas, el querer como el hacer. Y Él comienza a convencernos, Él comienza a abrir nuestros ojos a nuestra realidad espiritual, a nuestro estado, porque hasta ese punto estuvimos dormidos. Entonces el Espíritu Santo comienza a despertarnos. Hey, tú no estás tan bien como tú pensabas o como tú piensas. Tú piensas que todo está tranquilo. No todo está tranquilo. Esta es tu realidad espiritual. Pero no tiene que ser. Ven a Dios. Hay un remedio. Hay un camino abierto para ti. Y ese camino se llama Jesús. Entonces, esa gracia convincente ahora te está trayendo. Te está trayendo. No te está culpando y alejando. No, te está convenciendo. Tienes un problema, pero hey, hay un remedio para tu problema. Hay una solución. Véngase para acá. Entonces, cuando uno viene y responde positivamente al Señor y uno se arrepiente, uno cambia su manera de pensar acerca de la vida pecaminosa que uno llevaba hasta ese punto. Entonces, hasta ese punto, la gracia cooperante que había estado en operación en nosotros
Esa colaboración divina y humana en la que Dios iniciando y nosotros respondiendo y correspondiendo a su acción, ahora se detiene y ahora Dios comienza a obrar solo y a hacer lo que solamente Él puede hacer. Comenzando con la justificación. ¿Alguien se acuerda qué es lo que hace? Una cosa que hace la justificación. ¿Alguien se acuerda? Lo voy a decir rápido. Perdona el pecado pasado. Perdona el pecado pasado y te libera de la culpa de ese pecado. ¿Ok? Eso es Dios obrando. Eso es hay una gracia cooperante, luego hay una gracia, ¿qué me puede decir? Gratuita. ¿Y cuál es la diferencia entre una gracia cooperante y una gracia gratuita? La cooperante es de parte de Dios y la gratuita no la da Dios. Cooperante. De nuevo, mire, cuando yo estoy tratando de aprender algo nuevo, yo simplifico las cosas. Si está hablando de cooperación y colaboración, se requieren dos personas. Una persona no colabora solo. ¿Sí? Entonces, cooperación son dos personas. Hasta la semana pasada vemos gracias cooperantes. Vemos una colaboración entre lo divino y lo humano. Ahora la justificadora, la gracia justificadora, ¿qué poder tenemos nosotros para justificarnos a nosotros mismos? Si el Señor dice, su justicia a mí me es como trapo de inmundicia. Y cada uno de ustedes, mujeres, debieran saber lo que eso es. Y a lo que se refería en el contexto original. Y si no lo saben, pregúntenle a la pastora después, no me dan ganas de decirlo ahora. Yo creo que he explotado demasiadas bombas por esta noche. Y yo no sé si me queda otra que explotar. ¿Ok? No, me parece que vine con un montón de granadas aquí en el maletín. ¿Ok? Entonces, esa es una gracia gratuita, porque aquí solamente Dios está operando. ¿Ok? Y es algo gratis. ¿Ok? Es algo gratuita que le está haciendo. Y ahora seguimos con otra gracia gratuita. Porque esto es algo que solamente Dios puede hacer. Cuando un bebé, y ahí aquí ya vemos, un bebé, un toddler más grande, ya está caminando y haciendo ruido ahí atrás. Está más avanzado que la ciencia. Entonces, ¿qué bebé da a luz a sí mismo? Alguien lo tiene que dar a luz o la tiene que dar a luz. Amén. Entonces, ¿quién es que nos da a luz en el Espíritu? Dios por el poder del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo en el Espíritu. Entonces, pero hasta ahora, todas las obras de Dios han sido externas. Toda la actividad de Dios ha sido externa. ¿Ok? En la regeneración, en la santificación, en el nuevo nacimiento, hay una transición del exterior al interior del ser humano. Y aquí es cuando se inicia, no se completa, no se termina, se inicia el proceso de santificación. ¿Están conmigo? Diga conmigo, se inicia. La justificación ocurre en un momento.
nos justificó. Dios nos justificó. Perdonó el pecado pasado y nos hizo libres de la culpa de ese pecado pasado. Amén. Pero la santificación, esas son otras cosas. Esa es otra cosa. La santificación es un proceso gradual en el que el creyente gradualmente muere al pecado y crece en gracia. De nuevo, el Señor mismo usó el término o la frase nacer de nuevo. Cuando un ser humano nace como un adulto maduro y ya desarrollado. No, nace como un bebé. Amén. El desarrollo, el crecimiento, la madurez, ese es un proceso gradual que se dará con el tiempo. Y eso también depende en el ambiente en que se desarrolla y se cría. Amén. Hay muchos factores que van a determinar si el desarrollo, el crecimiento y la madurez de ese ser humano va a ser de manera sana, funcional o no sana y disfuncional. ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, la justificación sucede en un momento, pero la obra santificadora de Dios es un proceso gradual. Y de nuevo, en ese proceso gradualmente morimos al pecado y crecemos en la gracia de Dios. Así que cuando somos regenerados, si regenerados significa literalmente ser generado de nuevo o nacer de nuevo. Entonces, en este contexto espiritual, ser regenerados o cuando somos regenerados, somos nacidos de nuevo desde arriba por el Espíritu. O sea, es cuando Dios literalmente nos saca de la muerte espiritual y nos introduce en la vida espiritual o a la vida espiritual. Este cambio que experimentamos en el proceso de la santificación es un cambio real, es un verdadero cambio de nuestra propia naturaleza, porque es en la que Dios literalmente nos transforma de pecadores, de ser pecadores, ahora a ser santos. ¿Me están siguiendo? Amén. Lo estoy diciendo de diferente manera para poderlo poco a poco irlo asimilando. Entonces, de nuevo, cuando somos regenerados, somos nacidos de nuevo, desde arriba, desde lo alto, por el poder del Espíritu Santo. Dios nos saca de la muerte espiritual. Porque si no estuviéramos muertos, entonces ¿qué necesidad tuviéramos de ser regenerados? ¿Cuántas veces escribió Pablo, como a los Efesios, cuando estabais muertos en sus pecados?
Y creo que fue en la primera enseñanza de esta serie, le dije que cuando el alma se separa del cuerpo físico, morimos físicamente. Pero cuando el alma se separa de Dios, no morimos espiritualmente. Hay mucha gente que dicen, pero Dios dijo a Adán y a Eva que el día que comieran del árbol morirían, pero no se murieron. Sí se murieron. Se murieron. Espiritualmente, inmediatamente murieron. Amén. Y después, al tiempo, murieron físicamente. Eso tampoco nunca fue parte del plan original de Dios. Y por eso Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén para que ya no tuvieran acceso al árbol de la vida. Y por eso usted y a mí nos da dolor la muerte. Aunque sabemos que las personas van al cielo, nos duele. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un sentir innato que la muerte no es para nosotros. Yo no fui creado originalmente ni diseñado originalmente para morir. Y por eso la muerte nos choca humanamente. Porque Dios no nos diseñó para eso. Pero eso entró como consecuencia de nuestro pecado. Porque la paga del pecado, de nuevo, es muerte. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios es Vida eterna en Cristo Jesús. amén. Entonces, Dios nos saca de la muerte espiritual y nos introduce a la vida espiritual. Entonces, esto lo que hace es que nos cambia, hace un cambio real en nuestra naturaleza. Por eso digo que hasta ahora Dios ha estado tratando externamente. En esta fase del orden de salvación, Dios está trabajando adentro, internamente. Ahora Dios está tratando con nuestra naturaleza. Dios está tratando con tus tendencias, con tus inclinaciones, con mis inclinaciones, con mis pensamientos, con mis patrones de comportamiento, con mi manera de pensar. Por eso es un proceso gradual. Y si usted se ha fijado bien en su escalón del orden, hay otro escalón más arriba que dice santificación entera o plena santificación. No hemos llegado ahí todavía. Esto es solamente el inicio del proceso de santificación. Ahora, la semana pasada, hablando de la justificación, dijimos que la justificación no nos hace justos ni rectos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No nos hace justos ni rectos. ¿Por qué? De nuevo, ¿con qué trata la justificación? Ya se lo dije esta noche. Yes, trata con el pecado pasado. Solamente está tratando, está enfocado en el pasado solamente. Porque hay que lidiar con el pasado. Amén. ¿Ok? Tenemos que hacer paz con Dios. Sí. Pero la justificación no nos hace justos en el ahora, hacia el presente, ni rectos. La santificación sí. Esa es una función del proceso de regeneración. ¿Por qué? Porque la regeneración, otra palabra, otra manera de decirlo, es que la regeneración es una recreación. Regeneration is a recreation. En términos espirituales. Porque ya en este momento Dios te está tomando y te está convirtiendo de un pecador
te está transformando a ser un hijo o una hija de Dios. Amén. Amén. Alguien más que no ha leído, búscame en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Juan capítulo 1 del versículo 12 al 13, por favor. 12 al 13, sí, hermano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál era el único requisito 100% en toda ocasión requerida para ser justificado? Fe. Los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hecho hijo de Dios. No, y eso no es un engendramiento de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento que viene de parte de Dios, un nuevo nacer, un nuevo nacimiento. Así que ahora voy a hacer, y quiero, ustedes que están tomando nota, quiero volver, y tal vez estoy siendo demasiado repetitivo esta noche, pero quiero enseñarles y quiero asegurarme de hacer todo lo posible para que esto se le vaya quedando. ¿Ok? Entonces, la justificación. Yo les hice una pregunta trampa la semana pasada y alguien cayó. Le dije, la justificación es una obra que Dios hace para nosotros o en nosotros. Es para. ¿Ok? Porque es una obra externa. Sí. No tiene que ver con nuestra naturaleza todavía. Tiene que ver con nuestro pasado. Por lo menos no nuestra naturaleza en el presente. ¿Estamos? Entonces, la justificación es la obra que Dios hace para nosotros al perdonar nuestro pecado pasado. Pero la regeneración de nuevo y la santificación es una obra que Dios hace en nosotros para hacernos santos. Amén. ¿Cuándo es que comienza la santificación? Comienza cuando somos justificados. La santificación comienza cuando somos justificados. Entonces, ahí ustedes que están tomando nota, quiero que hagan 2 columnas. Iba a traer el pizarrón, pero se me quedó allá, así que no me voy a preocupar de eso ahora. Pero quiero que hagan como 2 columnas. En la primera columna, a la mano izquierda, me ponen de encabezado la palabra justificación. Y a la mano derecha, en la columna, o sea, vamos a hacer como 2 columnas de comparación y contraste, ¿estamos? Entonces, justificación es la primera columna, a la mano izquierda, a la mano derecha, pongan regeneración. Uh-huh. Háganse de cuenta que van a hacer 2 listas lado a lado, 2 listas comparativas, lado a lado. Y solamente le voy a dar que como 3 puntos en cada uno, ¿ok? Pero para que vean lado a lado la diferencia entre la justificación y la regeneración. Justificación número 1. Eso lo acabo de decir. Ya se lo voy a repetir, creo que esta es la 3ª o 4ª vez. Perdone por ser tan repetitivo.
La justificación es la obra que Dios hace para nosotros al perdonar pecado pasado. Justificación. ¿Okay? Obra que Dios hace para nosotros al perdonar pecado pasado. Al otro lado, regeneración es, nada más ponga, obra que Dios hace en nosotros al hacernos santos. Obra que Dios hace en nosotros al hacernos santos. ¿Estamos? Ok. Segundo punto. Vamos a regresar a la justificación. Justificación cambia nuestra relación con Dios. Es un cambio relacional. Cambia nuestra relación con Dios. ¿Alguien se acuerda cómo es que cambia nuestra relación con Dios? Nos cambia qué éramos antes de ser hijos de Dios. Estoy buscando otra palabra que comienza con una E. Éramos enemigos de Dios. Pero cuando somos justificados, Dios nos cambia relacionalmente, nos reposiciona de ser amigos, ahora a ser hijos de Dios. ¿Ok? Eso es lo que hace la justificación. Cambia nuestra relación con Dios. Otro lado, regeneración. Es un cambio real en nuestra naturaleza. Cambio real en nuestra naturaleza. Entonces la justificación produce un cambio relacional entre nosotros y Dios, pero la regeneración produce un cambio en nuestra naturaleza. Porque cambiando de enemigo a hijo, ¿quién quiere volver a caer en enemistad con Dios? Y Dios aquí no es el que tiene que cambiar en esta ecuación. A lo que nos toca cambiar es a nosotros. ¿Estamos? Entonces ese es el segundo punto. El tercer y último punto es que la justificación, esto es similar, básicamente hay una diferencia de una palabra. La justificación nos libera de la culpa del pecado. Nos libera de la culpa del pecado. Mientras que la regeneración, por el otro lado, nos libera del poder del pecado. Justificación nos libera de la culpa del pecado pasado. La regeneración nos libera del poder del pecado para que no sigamos pecando. Y para que no sigamos esclavizados al pecado. Que ya ese amo del pecado, como Pablo le escribió a los romanos, no nos siga esclavizando y sigamos bajo ese yugo. Amén. Creo que fue el mensaje que prediqué en el primer servicio de inglés. Creo que fue una escritura de Pablo a los Gálatas en el que él les dijo, manténganse firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Amén. Y no vuelvan al yugo de la esclavitud.
¿Sí? Entonces, la justificación nos libera de la culpa del pecado, mientras que la regeneración nos libera del poder del pecado. Esto fue lo que dijo el doctor Kenneth Collins. La regeneración es un empoderamiento divino. Regeneration is a divine empowerment. Es un empoderamiento divino de Dios. El Espíritu Santo está empezando a cambiar a tus gustos. Aleluya. Hasta tu paladar, por así decirlo, your palate. Para esas cosas del mundo que te destruyen, que te hacen mal, que no te convienen, el Espíritu Santo está cambiando tu naturaleza. Te está liberando del poder del pecado. Están empezando a ver hasta a veces, y estamos, este es el... Apenas estamos en el tercer, había dicho, estamos a la mitad. No estamos nada a la mitad. Estamos apenas en el tercer escalón. Ahora se dan cuenta con lo que hemos cubierto en estas 5 semanas, o 6 semanas si no me equivoco. Hay mucha gente que ni siquiera al tercer escalón llegan en su caminar en el Señor. Pasan 20 años y ni siquiera llegan al tercer escalón. Jesus. No es una cosa de lo cual burlarnos o reírnos, ni creer que nosotros somos mejores, porque entre ellos estamos nosotros. Por eso será que el Señor dijo a través de su profeta que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y luego Jesús en el Nuevo Testamento dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, la regeneración, algo más que Pablo creo que en la carta a los Gálatas usa un término que es vivifica. Vivificar, it's like quicken. Implica algo que está muerto. Es como que si Dios aplicara primeros auxilios, alguien que ya se fue, se está yendo, pero viene Dios por el poder de su Espíritu, le aplica, le practica los primeros auxilios y lo vivifica. ¿Sí? O le pone los paros, clear, ¡pam! Y por el poder del Espíritu lo vivifica. Así es, la regeneración es una obra del Espíritu Santo, es una obra en la que el Espíritu Santo vivifica vida espiritual en nosotros para comenzar una nueva vida, nacido de Dios y adoptados en la familia de Dios. La regeneración es una obra en la que el Espíritu Santo vivifica la vida espiritual en nosotros para entonces comenzar una nueva vida, nacido de Dios y adoptados en la familia de Dios. Ahora, diga conmigo nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Híjole. No tengo tiempo para eso. Alguien búscame en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y necesito que alguien más me busque en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 1 Corintios 13, 13 y luego 2 Corintios 3, 18, por favor. El que tenga 1 Corintios, léemelo, por favor. Bless you. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora,
Wesley enseñaba que habían 3 señales o 3 marcas del nuevo nacimiento. Y no tengo tiempo, después le abundo en esto, pero las 3 señales o las 3 marcas del nuevo nacimiento están ahí, en ese versículo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Cuáles fueron las 3 cosas que la hermana leyó? La fe. La esperanza y el amor. Son las 3 marcas o señales del nuevo nacimiento. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene esas 3 marcas. Tiene fe, tiene esperanza y tiene amor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que la santificación y este proceso de regeneración nos revela a nosotros? Porque todo esto se lleva a cabo después del nuevo nacimiento. ¿Ok? ¿Me entendieron? Amén. Se lleva a cabo después del nuevo nacimiento. Porque, o sea, ¿cómo va a regenerar o santificar, a alguien que está muerto? Ya habiendo sido vivificado, regenerados, entonces ahora comienza el proceso de santificación. El proceso de la santificación a nosotros nos revela que la vida cristiana siempre es una progresión, es una vida progresiva. Es una progresión que siempre va hacia adelante. En este camino, nadie nunca llega. O sea, esa mentalidad que, no, yo llevo 20 años en la iglesia. Mire, cuando yo escucho a una persona comenzar una oración así, de esa manera, como para eso a mí, eso no me pone la piel de gallina. Eso a mí tal vez me pone la piel como de cocodrilo. Y tal vez lo que quisiera hacer es agarrar a la persona y llevarlo al agua conmigo al río. Y tener un poco de comunión y compartir un poco debajo de las aguas. Y tal vez dejarlo en un estado para que sea regenerado, literalmente. Y vivificado. Porque déjame decirle, cuando una persona comienza una oración así, como para exaltarse, estás hablando con una persona bastante ignorante. Así es. Todo lo que la persona va a tratar de decir después es como para darse golpes en el pecho y hacerse del muy conocido, el muy sabio, que conoce mucho, que toda esa vaina. Tenlo de seguro, la persona no sabe ni la más mínima parte de lo que pretende saber, de lo que pretende conocer. Porque una persona que verdaderamente está conociendo a Dios, no que ha conocido, está conociendo. Una persona que verdaderamente está metido en la palabra del Señor y está buscando al Señor. No que lo buscó y que ayunó 40 días, 40 noches, 20, 30, 40 años atrás. No, alguien que sigue buscando al Señor y sigue teniendo hambre y sed de justicia, no va a hablar así. Porque es como le dije, yo me he dado cuenta que lo más que aprendo, más me doy cuenta que no sé mucho. Así es.
por más que aprendo, me doy cuenta de lo poco de lo poco que yo sé. ¿Están siguiendo? Amén. Entonces, esa mentalidad de que, no, yo ya llegué. No, que yo tengo 20 años en el Evangelio. Demuéstralo con tu humildad, con tu mansedumbre y con tu servicio. Amén. Y demuéstramelo discipulando a los demás. Y siendo ejemplo en conducta, en palabra, en fe, en testimonio. Demuéstralo en tu manera de someterte. Que tu fruto, que tu vida demuestren y hablen de lo mucho que tú has vivido en el Evangelio, en las cosas del Señor. Pero las personas que dicen y hablan así, su vida refleja como han envejecido en el Evangelio, pero no han madurado en el Evangelio. I'm going to say it in English. They've grown old, but they haven't grown up in the gospel. We got a lot of old folks in the church, but very immature people because they haven't grown up. Entonces, nadie aquí ya llega. Así es. Cuando usted llegue al cielo y esté delante de la presencia del Señor, en ese momento usted puede decir, ya llegué. Mientras que usted está en este lado de la eternidad, usted nunca, hoy les pido por favor, por la misericordia de Dios, no me dé a mí la experiencia desagradable de escuchar esa palabra salir de su boca. Yo nunca le he dado un coscorrón a ningún discípulo. Nunca le he dado un cocotazo a ningún discípulo. Ni siquiera le he puesto mano a nadie. No quiero que me tienten a hacerlo por primera vez, por favor. Segunda de Corintios. ¿Y cómo puedo atreverme a decir esto? Alguien léeme Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dale, mi amor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Yo no creo que yo he conocido una sola persona que puede reclamar los honores y el crédito y las cualidades y cualificaciones que podía reclamar el apóstol Pablo. Amén. Y él escribió eso. Él nunca tuvo esa mentalidad de que yo llegué. Es más, hubieron cosas que Pablo experimentó que ni siquiera escribió. Él levemente escribió en una ocasión que Dios mismo lo llevó al tercer cielo y le reveló cosas, pero nunca dijo cuáles fueron esas cosas. Si hubiera sido un pentecostal de hoy, hubiera hecho toda una serie de libros y se hubiera hecho millonario solamente de eso. Pañuelos hubiera vendido, aceite de a lo mejor de un rancho, pero hubiera dicho que es de Jerusalén, hubiera hecho un negociazo. Una serie de videos. No, yo ya me estaba descubriendo. Yo iba a decir una serie de videos como si la gente todavía vende videos en videocassette, yo estoy pensando. Bueno, no, o sea, sería una cosa bárbara de todo lo que no compartió mucho. No compartió mucho. Y tal vez era porque las cosas que él vio no eran para nadie, era para él. No estoy diciendo que uno no debe de
si el Señor le da una revelación a uno que es para alguien, que uno no debe de compartirlo, pero primero necesita discernir si eso es para ti o si es para la otra persona. Porque aunque aparezcan los rostros de alguien más, no quiere decir que sea para la otra persona. Entonces hay que tener discernimiento. Pero él tenía esa mentalidad. Gloria en gloria. Yo tengo todas estas cualidades, pero todo eso lo tengo como basura. En verdad, si le dijera lo que él quiso verdaderamente decir acerca de eso, sería como el otro texto de los trapos de inmundicia. O sea, basura sería bonito a lo que él dijo originalmente. No me importa nada de eso. Lo único que quiero es conocerle. Aleluya. Lo estaba escribiendo en el momento después de haber estado en el tercer cielo. Y todavía el hombre quería conocer a Jesús. Jesus. Todavía el hombre estaba escribiendo, quiero conocer más a Jesús. Hay más de él que yo necesito conocer. Hay más de él que yo necesito descubrir. Sí, Señor. Y lo voy a descubrir. Y voy a descubrir más y más y más y más. Hasta que me toque derramarme como ofrenda de libación delante de Dios. Y eso fue lo que él hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer. La vida de un ser humano termina cuando nace. Asimismo, la vida cristiana no termina al nacer de nuevo. Solo es el comienzo. Hay gente que dice, ya nací de nuevo, gloria a Dios, yo voy para el cielo. No, mijo. No, mijo. O sea, hay gente que dice, no, esos metodistas son gente que una vez salvo, siempre salvo. Un momento. Wesley no creía así. A Wesley, muchos pentecostales no le llegarían a los tobillos en términos de santidad. Amén. Somos justificados por la gracia mediante la fe. Asimismo, somos santificados y regenerados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que creer, si verdaderamente usted se ha arrepentido de su vida pasada, necesitamos creer en la palabra, que el Espíritu Santo nos justifica, que Dios por el poder del Espíritu Santo ha perdonado nuestro pecado pasado, nos ha librado de la culpa de ese pecado pasado. Y al nacer de nuevo, somos regenerados para vivir una vida nueva. Amén. Y Dios, por el poder del Espíritu Santo, va a empezar a cambiar nuestra naturaleza para librarnos del poder del pecado. Pastor, es que yo lucho. Todavía estás bajo el poder del pecado. Hay mucha gente todavía bajo el poder del pecado. Estuve ministrando a hombres este fin de semana batallando porque estaban todavía bajo el poder del pecado. Pero Dios a través del Espíritu Santo comienza a cambiarnos. Quiero leerles esto, yo sé que ha pasado el tiempo, pero déjame leerles algo de cristianismo clásico, si me dejas, por favor. Ok. Tenga paciencia porque lo estoy traduciendo. En la justificación, una nueva relación con Dios es declarada. En la regeneración,
nueva vida es dada que otorga y encarna una nueva relación. La justificación se refiere al cambio de la posición que uno tiene ante de Dios. La regeneración es un nuevo comienzo de vida que manifiesta una nueva posición. La justificación es un acto de Dios, un acto declaratorio que viene al pecador desde afuera. Pero la regeneración comienza una nueva vida en la que la relación es actualmente o verdaderamente manifestada dentro, fíjense esto, desde los pensamientos, las palabras y las acciones del creyente. La justificación es lo que Dios, el Hijo, hace por nosotros. Pero es distinguido de lo que el Espíritu comienza a hacer en nosotros a través de la regeneración y continúa a través de la santificación y la unión con Cristo. Esa es la regeneración. Amén. La vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo la vamos a lograr? Así. Por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén.